Hola chicos, espero que estén muy bien. Nuevamente agradecerles por estar acá. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las leyes de los gases. ¿Listo? Para hablar un poco sobre las leyes de los gases tenemos que tener en cuenta que existen tres magnitudes físicas en donde vamos a interactuar con ellas, que es la presión, el volumen y la temperatura. ¿Listo? Y las tres ecuaciones que vamos a ver el día de hoy, o tres leyes de los gases que vamos a ver el día de hoy, van a ir por parejas. Es decir, estas dos, luego estas dos y de últimas estas dos. ¿Listo? Para tener en cuenta esto, pues P es la presión, el volumen y la temperatura. ¿Listo? Siempre tengan en cuenta que tienen que manejar las mismas unidades físicas. ¿Listo? La presión puede trabajar a atmósferas, milímetros de mercurio, entre otras, pero siempre vamos a manejar la misma. Volumen igual, pues tiene litros, metros cúbicos, galones, siempre las mismas. Y temperatura, grados centígrados, Kelvin, grados Fahrenheit, siempre las mismas. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por esta primera, presión con el volumen. ¿Listo? Entonces, para manejar la presión y el volumen, pues yo tengo acá una jeringa. ¿Listo? Donde esta jeringa, pues tiene actualmente una presión atmosférica. La misma presión de nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque no le estoy haciendo ninguna fuerza. ¿Listo? Voy a oprimir acá para que no se me vaya a salir el contenido de aire que está dentro de la jeringa. Voy a oprimir el émbolo. Si nosotros hacemos este experimento nos damos cuenta que cada vez que yo oprima va a ser cada vez más fuerte. Es decir, va a haber una mayor presión que yo le estoy ejerciendo. ¿Listo? Y el volumen que pasa, el émbolo se está cortando. Es decir, el volumen va disminuyendo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso matemáticamente? Que la presión es inversamente proporcional al volumen. Y en una gráfica tenemos la presión y el volumen. Entonces, entre mayor presión, menor volumen. Y entre mayor volumen, menor presión. ¿Listo? Sería una gráfica de este estilo. Inversamente proporcional. Recordemos que esto, nosotros teníamos antes una T, pues esa T tiene que ser una constante. ¿Listo? Yo no he cambiado en mi jeringa la temperatura, no he incrementado ni disminuido la temperatura en mi jeringa. ¿Listo? Ahora bien, nosotros tenemos listo la presión y el volumen, pero eso matemáticamente cómo se expresa. Entonces nosotros, por ser inversamente proporcional, sabemos que la presión inicial por el volumen inicial, ¿listo?, va a ser totalmente igual a la presión final por el volumen final. ¿Listo? ¿Por qué esta relación? Si nosotros nos damos cuenta acá y acá, pues va a ser la misma relación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que les digo son inversamente proporcionales. Y entonces en mi ejemplo de la jeringa, esta jeringa es de 3 mililitros. ¿Listo? Ahí tiene los 3 mililitros. Ya sabemos que el volumen inicial es igual a 3 mililitros. Listo. Ahora voy a mirar mi presión inicial. Les dije que como no estaba existiendo ninguna fuerza en mi jeringa, así, tal cual, es la misma presión del ambiente, es decir, una atmósfera. Presión inicial, una atmósfera. Listo. Volumen final. Entonces, el volumen final es hasta donde yo puedo llegar. Entonces, yo llegué hasta 0,5 mililitros. ¿Listo? Entonces, volumen final, 0,5 mililitros. Y ahora la presión final. La presión final, pues no la puedo conocer, es una incógnita. ¿Listo? No sé qué es, ¿vale? Pero la puedo hallar a través de esta relación que yo tengo acá. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo hacer esa relación. Esa relación sería, entonces, presión inicial, ya sé que es una atmósfera, por volumen inicial, que el volumen inicial fueron 3 mililitros, eso es igual a presión final. No sé qué es la presión final, entonces lo dejo como una incógnita, es decir, una X. ¿Listo? Por el volumen final, que el volumen final es de 0,5 mililitros. Bien, y hasta acá entonces yo digo, listo, tengo mi incógnita, voy a despejar esa incógnita. El 0,5 está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? A dividir. Es decir, me queda una atmósfera por 3 mililitros sobre 0,5 mililitros. Eso es igual a mi incógnita, a mi X. ¿Listo? Entonces a X, ¿cómo lo voy a representar? Entonces vean que por eso les decía que tienen que ser las mismas unidades. Mililitros con mililitros se
cancelan, ¿cierto? Porque es la misma unidad, no el número, estoy hablando de la unidad. Mililitos con mililitos se cancelaron. Y me queda entonces en unidades, simplemente atmósferas. ATM, ¿listo? Entonces ya me queda simplemente hacer la multiplicación de 1 por 3 dividido en 0,5, ¿listo? Y 1 por 3 dividido en 0,5 me da 6. Es decir, que X en total fueron 6 atmósferas. Es decir, mi presión final fue igual a 6 atmósferas. ¿Listo? Esa fue mi presión final, la presión que ejercí al hacer este movimiento. De 1 hasta 3 hasta 0,5. De 1 atmósfera hasta 6 atmósferas. ¿Listo? De presión. Por la presión es acá interno de este gas. ¿Listo? Listo. Y a esta ecuación que yo tenía acá escrita, ¿listo? Esta ecuación que utilizamos en esta parte se llama la ley de Boyle. ¿Listo? ¿Qué me relacionó la ley de Boyle? La presión y el volumen a una temperatura constante. ¿Listo? La temperatura no se puede obviar, pero como es constante, pues no cambia en el intervalo 1 y en el intervalo 2. ¿Listo? Por eso en la ley de Boyle, entonces nos dice que la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. ¿Listo? Esta es mi ecuación de la ley de Boyle. Ya vimos el ejemplo, entonces van a ponerle pausa al video y van a hacer uno de los ejercicios que estaban propuestos en la actividad. Recuerden que ustedes tienen que inventarse en esos ejercicios, ¿listo? Entonces ya vimos la ecuación de presión con volumen. Ahora vamos a ver la de presión con respecto a la temperatura, ¿listo? Entonces la presión y la temperatura. Y yo creo que muchos de ustedes han visto o han utilizado este utensilio de acá, la olla express, efectivamente. En la olla express nosotros sabemos que el volumen es un volumen constante, ¿listo? Es el mismo de la olla, ¿vale? Y al tener un volumen constante, acá adentro esto al calentarse va a incrementar su presión, por eso es una olla a presión, ¿listo? En esta olla a presión pues maneja precisamente el volumen y el volumen es constante, ¿listo? Volumen constante, ¿listo? Y lo que va a cambiar es la presión interna y la temperatura, ¿listo? Entonces, en este ejemplo, la olla a presión, ¿listo? Entonces nosotros vamos a hacer nuestra gráfica, igual que ahorita, presión y temperatura. Y entonces la pregunta es, ¿entre mayor temperatura, mayor presión o menor presión? Nosotros al poner a calentar precisamente la olla express, pues vamos a incrementar la temperatura, ¿cierto? Y por dentro se va a cocer mucho más rápido el alimento, es decir, la presión interna va a ser tanta que pues después va a pitar, la olla va a empezar a... ¿Listo? Entonces por lo tanto es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una presión 0, la temperatura va a ser 0 y va a incrementarse directamente hasta acá. Tengo una temperatura mayor, pues voy a tener una presión mayor. ¿Listo? ¿Cómo se expresa eso matemáticamente? Entonces nosotros podemos expresarla como presión inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión final sobre la temperatura final. ¿Listo? Matemáticamente se expresa de esta forma. Recordemos que siempre el volumen es constante. La olla express no cambia su volumen, no se ensancha ni se chiquita. ¿Listo? Y aquí está la gráfica respectiva. Vamos a hacer el ejemplo así como vemos con la ley de Boyle. Entonces vamos a hacer el ejemplo de esta olla a presión. ¿Listo? Entonces decimos que la presión inicial, adivinen que vuelve a ser una atmósfera porque estamos trabajando al ambiente. ¿Listo? La temperatura inicial, pues generalmente se expresa como 25 grados centígrados, pero pues depende, en Bogotá es de frío, es calorcita, ¿cierto? Pongamos un dato así como promedio, 18 grados centígrados. ¿Listo? Y listo, yo la puse a calentar a mi olla, ¿cierto? Y le medí la temperatura, puede ser con esos termómetros de infrarrojo. Entonces la temperatura final me registró, supongamos, 180 grados centígrados. Pero entonces ustedes me van a decir, ah, no, pues fácil porque acá simplemente es multiplicar o incrementar en 10, ¿cierto? Multiplicarlo por 10. Cambiémoslo para hacerlo un poco más complicado, ¿listo? Que sea, no sé, 220. Número aleatorio.
¿Listo? Y entonces me dicen, bueno, ¿la presión final qué? ¿Cuál será esa presión final? ¿Listo? Entonces yo utilizo mi ecuación, ¿vale? Para pues hallar esos valores. Presión inicial, 1 atmósfera, sobre temperatura inicial, 18 grados centígrados. Es igual, presión final no la sé, es decir, X, sobre temperatura final, que es 220 grados centígrados. Esto está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? A multiplicar. ¿Listo? Entonces, en mi ecuación, yo me voy a poner de la siguiente forma. Una atmósfera dividido 18 grados centígrados ¿listo? Por 220 grados centígrados es igual a mi incógnita, a mi X, a mi presión final. ¿Listo? Grados centígrados con grados centígrados, lo que veníamos viendo, se pueden cancelar los dos, estas unidades, y entonces me queda 1 por 220 dividido en 18. ¿Listo? Entonces 1 por 220 dividido 18, ¿qué? Atmósferas. Esa fue mi X. Y listo, hacemos esta operación en la calculadora, ¿vale? Dividido en 18 nos da un total de 12,2. 12,2 ¿qué? Atmósferas. Es decir, en nuestro ejemplo de la presión que se incrementó a 220 grados centígrados según la temperatura de mi estufa, ¿listo? La presión interna, o sea, ya dentro de Solar Express, fue de 12,2 atmósferas. ¿Listo, chicos? Y esta ley es la ley de Gay-Lussac. ¿Listo? Entonces recordemos que la ley de Gay-Lussac expresa solamente presión y temperatura a un volumen constante. Y esta es mi relación matemáticas. Presión inicial dividido temperatura inicial es igual a la presión final dividido la temperatura final. ¿Listo, chicos? Listo, chicos, entonces le vamos a dar pausa al video y van a ejemplificar, ¿listo? Algún ejercicio matemático con esta ley, así como les mostré con la presión. Pues entonces ya vimos la ley de Boyle, que me relacionaba presión y volumen, vimos la ley de Gay-Lussac, que me relacionaba temperatura y presión, y nos falta entonces ¿qué? Temperatura y volumen. ¿Listo? Entonces, temperatura y volumen, ¿a qué? A una presión siempre constante. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser la temperatura y el volumen a una presión constante? Entonces, el ejemplo claro puede ser un balón. ¿Listo? Si el balón rebota mucho, ¿listo? Lo hacemos rebotar mucho, generalmente le sale un chichón. ¿Por qué se da eso? O pues si se da porque una fuerza muy grande. ¿Por qué se da eso? Pues porque las moléculas, ¿cierto?, van a incrementar su temperatura y el volumen también va a incrementar. O yo creo que ustedes han visto en los puentes vehiculares que siempre cuando uno va bajando hay una línea, como un hueco, y de ahí la bala del puente. Y uno siempre se pregunta, bueno, ¿y por qué ese hueco? Entonces, que claro, cuando las moléculas empiezan a dilatarse, es decir, aumentar su temperatura, el volumen se va a incrementar. Si nosotros lo dejamos plenamente, o sea, el puente derecho, al incrementarse la temperatura, el volumen incrementa y pues el puente se va a romper. Por eso son esos huecos generalmente hacia el final y al principio de los puentes. O yo creo que les ha pasado que van a tierra caliente y los zapatos a veces como que les quedan ajustados o les quedan muy grandes. Lo mismo, es la dilatación térmica que cambia con respecto al volumen, temperatura y volumen. ¿Listo? Entonces esta ley, como ya hemos venido mencionando, es directamente proporcional. Entonces hacemos nuestra gráfica en donde la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Entre mayor temperatura, mayor volumen. ¿Por qué es eso? Pues porque las moléculas se van a mover mucho más rápido, ¿listo? Tienen una energía mucho mayor y por eso van a aumentar su volumen cada vez que va aumentando la temperatura. Como son directamente proporcionales, pues es muy igual a la ley anterior, a la ley de Charles, de Gay-Lussac, ¿listo? En la ley de Gay-Lussac decíamos que la presión y la temperatura eran directamente proporcionales. ¿Listo? También podemos expresarlo como temperatura inicial
sobre volumen inicial es igual a la temperatura final sobre el volumen final. ¿Listo? Y entonces podemos hacer nuestra relación con respecto a esto. ¿Listo? Entonces supongamos un globo aerostático. Entonces ustedes saben cómo funciona un globo aerostático. El globo aerostático, pues claro, está el globo, ¿cierto? Hagan de cuenta, aquí están las cuerditas y acá la canastica. Donde transporta a la pareja para ver los castillos de Francia. Y acá hay una mecha. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que se está incrementando ¿qué? La temperatura. Por lo tanto, el volumen pues va a cambiar desde dentro del globo. ¿Listo? Por eso al inflar los globos pues se enciende eso y empieza a inflarse. ¿Vale? Listo. Entonces supongamos nuestra relación con respecto al globo. Tenemos una temperatura inicial que, como ya les dije, pues puede ser la temperatura ambiente, que en caso de Bogotá más o menos 18 grados centígrados. ¿Listo? Un volumen inicial, supongamos de 9 litros. ¿Listo? 9 litros. Ahora bien, una temperatura final y un volumen final. Vamos a echar acá, supongamos que la temperatura final. Entonces la temperatura final va a ser de, supongamos, 90 grados centígrados. ¿Listo? Incrementó casi al punto de ebullición del agua. Y entonces el volumen final es mi X, mi incógnita. ¿Cuánto creció ese globo al incrementarse esa temperatura? ¿Listo? Tengo mi ecuación, entonces voy a hacer la relación. ¿Listo? Entonces, temperatura inicial, 18 grados centígrados, sobre volumen inicial, 9 litros, es igual a temperatura inicial, 90 grados centígrados, sobre mi incógnita, X. ¿Listo? Acá, pues yo no puedo decir, listo, esto está arriba, lo paso abajo. No es así de sencillo. ¿Listo? Esta X está dividiendo, tiene que pasar a multiplicar. Entonces, X por 18 grados centígrados sobre 9 litros es igual a 90 grados centígrados. ¿Listo? Ya pasé la X a multiplicar, ya me quedó arriba en el numerador. Este está en el denominador, lo paso a multiplicar y esto estaría multiplicando, lo paso a dividir. Es decir, X me queda igual a 90 grados centígrados por 9 litros sobre 18 grados centígrados. ¿Listo? Grados centígrados con grados centígrados ya los puedo anular. Si no me quedan uno y el uno arriba y el otro abajo, quiere decir que hice algo mal en mi operación, en mi despeje de la ecuación. ¿Listo? Pero como me quedó uno arriba y uno abajo, simplemente los cancelo. ¿Listo? Ya me queda la respuesta en litros, que es una unidad del volumen. Y entonces decimos X va a ser igual a ¿qué? Entonces, 90 por 9 dividido en 18. Entonces sería 45 litros. ¿Listo? Acá yo tengo la cantidad de volumen que se expresó a mi volumen final en ese ejemplo del globo aerostático. ¿Listo? Entonces, recordemos que para hacer estas ecuaciones, entonces nosotros tenemos que la temperatura inicial sobre el volumen inicial es igual a la temperatura final sobre el volumen final. ¿Listo? A esta ley se le va a llamar la ley de Charles. Porque ley de Charles, recordemos, temperatura y volumen. ¿A una qué? A una presión siempre es constante. ¿Listo? La presión no va a cambiar. Como es un globo al ambiente, la presión siempre va a ser de una atmósfera. ¿Listo? Este es nuestro ejemplo de estas tres unidades. Entonces ya vimos que la ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Galileo. Ahora van a parar el video, ¿listo? Y van a hacer un ejemplo de la ley de Charles, ¿listo? Entonces vamos a ver presión, volumen, temperatura. Presión con volumen. Ley de Boyle. ¿Cómo es la ley?
presión 1 por volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Inversamente proporcionales. ¿Listo? Volumen y temperatura. Que es la ley de Charles. ¿Listo? La ley de Charles indica entonces volumen y temperatura directamente proporcionales. Temperatura inicial sobre volumen inicial es igual a temperatura final sobre volumen final. Y entonces nos falta relacionar presión y temperatura, que es la ley de Gay-Lussac, en donde me relaciona, entonces es directamente proporcional, entonces sería presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre la temperatura final. Listo, chicos, entonces estas son las tres leyes que vimos el día de hoy. Recordemos hacer un ejemplo de cada una de ellas con su propio contexto. ¿Listo? Yo les hice los tres contextos, que fue la jeringa, la olla express y el globo aerostático. ¿Listo? Pero estos contextos están en muchas otras cosas, ¿vale? Entonces la idea es que ustedes averigüen, bueno, más de averiguar es que se mentalicen qué puede funcionar con estas tres leyes y pues hacer la relación matemática, como vimos con estas ecuaciones de acá, ¿vale? Números que ustedes quieran, ejercicios que ustedes quieran inventarse, ¿listo? Eso sí, pues no puede tener el mismo, Juanito y Juanita no pueden tener el mismo ejercicio, ¿listo? Siguen con los mismos datos y demás, ¿vale? Eso sería todo por ahora, chicos. Espero que les haya ido muy bien en esta explicación y pues nos estamos hablando. Ya saben, el correo para la profe Paula, para los chicos de 8A y 8B y para mí, para el profe David, para los chicos de 8C. Espero que les vaya muy bien, se cuidan mucho y nos estamos hablando. Chao, chao.